Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
alabar de una manera increíble esta noche. ¿Alguien dice amén? Tómele la mano a alguien y dígale, vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Por
voz levantamos para cantar. Vivo estás, hasta en mi voz clamaré. Vivo estás, nuestra voz levantamos para cantar. Vivo estás, tu amor me cautivó. No hay nada igual, tu gracia me cambió. Vestir igual, tomas en mi lugar. Fue por amor, por siempre reinarás. No hay otro igual, Oh, oh, oh. Buenos días, familia Pisada, y buenos días a todos. ¿Cómo se sienten después de haber alabado al Señor? Bueno, ¿dónde están los más pequeños de la casa? ¿Qué creen? Ya llegó su hora, llegó la hora de aprender y los dejaré con la maestra Maite. Presten mucha atención. Hola niños, estoy feliz de poder compartir aquí con ustedes, ¿verdad? Hoy tengo una enseñanza muy bonita. Para poder yo darles esta enseñanza necesito de cierto material. Nuestra referencia bíblica, que es Daniel 6:1-28. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Pues es enseñar a ustedes a perseverar en oración, pues solamente así podemos alcanzar la victoria, ¿verdad? Nuestro texto a memorizar es orar sin cesar, Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué harían si se encontraran en un foso donde hay muchos leones? ¿Qué harían ustedes? ¿Se quedarían ahí? ¿Correrían? ¿Qué harían ustedes? Bueno, ¿quieren saber? Vamos a contar la historia. Un cierto día se encontraba el rey Darío, ¿verdad? El rey Darío amaba a Daniel, ¿verdad? El rey Darío tenía mucha complacencia por Daniel. ¿Y qué pasaba con ese cariño que el rey Darío tenía a Daniel? Pues sucedía que sus amigos de Daniel lo envidiaban, ¿verdad? Tenían envidia por eso, porque el rey amaba a Daniel. Entonces, ¿qué pasó con esa envidia que empezó a crecer en su corazón de sus amigos? Tuvo una consecuencia. ¿Por qué? Porque esos amigos estaban conspirando en contra de Daniel. Estaban esperando, ¿verdad?, el momento de que Daniel fallara para que fueran a decírselo al rey y así poder librarse de Daniel. Pero ¿qué pasó? El rey Darío al contrario, ¿verdad? Sino que el rey Darío le dio el gobierno, que tuviera gobierno Daniel, ¿verdad? Le dijo que dirigiera, que fuera el jefe de todos ellos, de sus compañeros. Entonces sus compañeros pues se enfurecieron más, dijeron, no puede ser, o sea, ya le dio poder, o sea, tiene poder Daniel. Entonces sus compañeros pues estaban planeando qué podrían hacer, ¿verdad?, para que sustituyeran a Daniel de su puesto. Entonces ellos se les vino una idea y dijeron, ya sé, vamos con el rey. Se fueron con el rey Darío y le dijeron, necesitas que pongas una ley donde todo aquel que ore tendrá que ser echado al foso de los leones. Entonces el rey pues estaba, dice, ¿qué hago, verdad? Como que por un momento se quedó así pensando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rey sabía que Daniel era un hombre justo, que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces esa ley de antemano él sabía que lo iba a perjudicar. Entonces el rey aceptó esa ley y dijo, ok. Entonces los amigos pues estaban contentos, sabían que lo iban a lograr. ¿Por qué? Porque sabían que Daniel en ningún momento iba a dejar de orar, ¿verdad? Acá está Daniel estaba orando, ¿verdad? Él en un momento se puso como que en angustia, se puso triste porque dijo, esta ley, pues sí, voy a ser echado a los leones porque yo no voy a dejar de orar, yo voy a seguir perseverando, yo voy a seguir orando. Entonces él estaba orando, sus amigos ya estaban al acecho, ¿verdad? Estaban pendientes de lo que hacían, estaban cuidando. Vieron que ya Daniel estaba orando y corrieron, se fueron a ver al rey y le dijeron que Daniel estaba orando. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué creen ustedes que pasó? Algo muy triste, ¿verdad? Porque el rey, aunque sabía que esa ley la tenía que cumplir,
porque él la había puesto. Entonces pues pasó lo peor, ¿verdad? Que echaron al foso de los leones, lo echaron a Daniel. El rey Darío lo tuvo que echar, ¿verdad? Por la ley que él había puesto. Entonces el rey regresó y estando en su habitación, él se puso a orar, el rey Darío, y una de sus oraciones fue que Dios librara a Daniel de los leones. Entonces al día siguiente el rey fue a ver a Darío, fue a ver a Daniel, el rey Darío fue a ver a Daniel y le dijo, Daniel, Daniel, ¿estás ahí? ¿Y qué dijo Daniel? Rey, aquí estoy. Y el rey Darío le dijo, tu Dios te ha salvado. Entonces Daniel le dijo, rey, mi Dios me ha salvado. Entonces fue algo sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fue comido. Entonces Daniel le dijo al rey, Dios ha mandado ángeles a cerrarle la boca a estos leones para que no fuera devorado. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que la oración tiene poder. La oración puede mover cualquier situación, puede poner todo a nuestro favor. Entonces esos leones pues fueron su boca, y dice la historia también que ellos se volvieron como unos gatitos, ¿verdad? Estaban mansitos, no le hacían nada a Daniel. O sea, ya los tenía ahí como sus amigos, como parte de él, porque no le hacían nada. ¿Por qué? Porque el ángel tenía la boca de los leones sujetas, no se lo iban a comer. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Fue algo muy bonito, porque no le hicieron nada y Dios los salvó, ¿verdad? Qué bonita enseñanza. Hay que mantenernos firmes en oración para que Dios pueda darnos todo lo que nosotros le pidamos en oración. Él nos va a conceder. Para concluir, aquí tenemos una cajita, ¿verdad? Dice la cajita, frases de reflexión, ¿verdad? Esta cajita en su momento la vamos a tener en las aulas, en nuestros salones. ¿Para qué va a servir esta cajita? Para que cuando ustedes se encuentran en problemas, en la escuela, en casita o sus papás, ustedes puedan acudir a esta cajita de reflexiones y puedan sacar un papelito. Aquí hay frases adentro, ¿verdad? Les voy a mostrar. Aquí una de ellas es ayunar, ¿verdad? Sabemos que el ayuno tiene poder. Otra frase es orar 3 veces al día, ¿verdad? Sabemos que Daniel, él nunca dejó de orar y Dios lo ayudó, Dios lo libró. Otra es orar sin cesar, ¿verdad? Nunca nos cansemos de orar, de hablar con Papá Dios. Algo también que dice aquí, no envidiar a los semejantes, porque eso no agrada a Dios, ¿verdad? La envidia, eso corrompe nuestro corazón, ¿verdad? Hay que estar agradecidos con lo que Papá Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios tiene dones, talentos para cada uno de ustedes y en su momento Dios se los va a revelar. Entonces hay que ser pacientes, ¿verdad? Y no hay que envidiar a los semejantes. Para finalizar tenemos nuestras actividades, ¿verdad? Estas 2 actividades se las voy a hacer llegar a sus maestras, a sus grupos. Entonces aquí es una sopa de letras, el cual ustedes la van a transcribir en su libreta. Aquí de igual manera son unas preguntas y unos dibujos. Las preguntas también las pasan en sus libretas de actividades y los dibujos los pueden hacer con recortes o los pueden dibujar ustedes mismos. La finalidad es que ustedes no salgan de casita ni sus papás, ¿verdad? Con lo que tengan en casa lo pueden hacer sin necesidad de hacer gastos innecesarios. Bueno, pequeños, me dio mucho gusto estar con ustedes, compartirles esta hermosa enseñanza de Daniel, ¿verdad? No dejemos de orar, no dejemos de buscar a Papá Dios. Él se agrada cada vez que nosotros nos conectamos con Él. Él se goza, Él se agrada, ¿verdad? Entonces sigamos buscándolo de Él. Seamos esos niños obedientes en casita, esos niños que oran a Papá Dios en esta situación que estamos. Nuestra única solución y nuestro único amparo es la oración, ¿verdad? Es la oración que nosotros le hacemos a Papá Dios. Entonces les extraño mucho, les amo, espero verlos pronto y pues siempre los tengo acá, ¿verdad? En mi corazón. Pronto nos vamos a reunir, vamos a poder jugar, convivir, bailar, vamos a hacer muchas cosas. Entonces les amo y que Dios me los bendiga mucho. Muy buenos días a todos. Hoy, en el nombre del Señor, quiero bendecirte, quiero felicitarte por estar en este tiempo conectado por esa necesidad de recibir la palabra de Dios. Y en este momento yo quiero darle continuidad al tema de la semana pasada
que se trató del inconmensurable amor de Dios. Dijimos que el amor de Dios se ha manifestado en la humanidad desde el principio, cuando a Adán y Eva Dios le da la cobertura después de haber fallado. Dios no los desampara y Dios le hace una promesa a Eva y le dice: en tu simiente, le dice a la serpiente y a la mujer, que la simiente de las dos iban a tener una lucha, una batalla. A la serpiente le dice: entre tu simiente y la de esta mujer pondré enemistad. Y la enemistad de estas dos simientes, una era la simiente de la serpiente, la simiente del pecado del diablo mismo, pero la simiente de la mujer era Cristo. Cuando habla de simiente en Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo aclarando qué era la simiente. Era Jesucristo mismo, era el anuncio de Dios de Jesucristo, que un día Cristo iba a venir. Y a la mujer le dice: ella te herirá en el calcañar, pero tu simiente le aplastará la cabeza. Cristo vino hace 2000 años, un poco más, y se cumplió esa palabra profética. Dios mostró su misericordia para con Noé. Dios mostró su amor inconmensurable para con la creación misma. Y posteriormente a Abraham Dios se le aparece y Dios le muestra su amor inconmensurable. Dios hace un pacto con Abraham y ese pacto se cumplió porque Dios juró por sí mismo ese pacto de bendición. Dice: te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Entonces vemos a lo largo de la historia de la humanidad cómo hay una fidelidad, un amor perfecto manifestándose en cada temporada, en cada dispensación. Dice la palabra de Dios que pasaron 42 generaciones desde Abraham hasta que Jesucristo nació y se cumplió su palabra, porque Dios es fiel a ese pacto. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Vimos cómo Abraham, la genealogía que nos muestra Mateo es una genealogía que inicia desde Abraham y fueron 14 generaciones hasta David, y de David hasta la deportación a Babilonia fueron 14, y de la deportación a Babilonia hasta Jesús fueron 14 generaciones, de tal manera que en 42 generaciones el pacto que Dios había hecho con Abraham fue un pacto fiel, fue un pacto inquebrantable, porque Dios juró por sí mismo. Amados, hoy tenemos las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que nosotros como padres tenemos que entender que el plan y el diseño de Dios está en las familias. Dios le dice a Abraham: en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros nos damos cuenta cómo el amor inconmensurable de Dios para con las generaciones, para con la humanidad, una y otra vez es a través de la familia. Dios usó a Abraham y a Sara. Acordémonos que Abraham no era Abraham. Abraham, antes de ser Abraham, era Abram. Y Abraham es padre enaltecido. Pero más tarde Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone a Abraham, que significa padre de muchedumbre de naciones o padre de multitudes. Entonces, cuando nace Jesucristo, Dios confirma su pacto, la promesa hecha a Abraham. El pacto que hizo Dios con Abraham estuvo vigente por 42 generaciones a partir de Abraham. Entonces, leímos la semana pasada que Dios es un Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque si de algo debemos estar seguros es que también Dios se enoja. Dios también se aira, por supuesto, pero esa ira de que Dios visita a la tercera y cuarta generación de una persona que le aborreció, escúchame bien, y Dios trae juicio, Dios trae castigo hasta la cuarta generación, comparado cuando dice en Deuteronomio que Él hace pacto y dice que Él guarda el pacto para con los que le aman hasta 1000 generaciones.
Entonces compara 4 generaciones contra 1000 generaciones. Realmente, ¿qué está diciendo Dios? Mi amor es inagotable, mi amor es fiel. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pasaron 1000 generaciones, tan solamente pasaron 42 generaciones. Creo que el amor de Dios es inagotable. Dios ama a la humanidad y el plan de Dios es que sus propósitos, diseños y planes eternos se cumplan a través de nuestras familias. Por eso Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, en tu simiente. Cristo vino, Él venció el pecado, venció la muerte, venció al diablo, venció las tinieblas, venció la maldición, venció la enfermedad, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y ahora su amor se está manifestando sobre la tierra. Su amor es inexplicable, su amor no se puede medir. Dios le dijo a Abraham: te voy a multiplicar como las estrellas de los cielos o del cielo, y te voy a multiplicar como la arena del mar. Tu descendencia quiere decir inconmensurable amor, porque las estrellas del cielo no se pueden contar y la arena del mar no se puede contar. ¿Cuántos granitos de arena pueden existir a la orilla del mar? Amados, es inconmensurable. Así es el amor de Dios. Si de algo debe de estar segura la iglesia, es que Jesús te ama, es que sus planes están vigentes, es que aun si tú te equivocaste, aun si tú fallaste, aun si te tropezaste, el amor del Padre sigue vigente contigo. Su amor es eterno, su amor no cambia. Él te ama y quiere que tú atiendas a su voz y que vuelvas a prestar oído a su voz, porque el diablo quizá te ha dicho: tú ya estás descalificado, tú ya fallaste, tú ya no estás en cuenta, tú ya estás fuera de la lista de Dios, es más, ya borró tu nombre. Escúchame, Jesús te ama y los planes de Dios es cumplir sus sueños, propósitos y diseños. ¿Cómo pudimos ver el amor de Dios reflejado en la genealogía de Jesucristo a partir de Abraham? Cuando Dios usó a una mujer que, a pesar de que falla, Dios usa a uno de sus hijos, resultado de ese pecado de haber cometido con su suegro, de haber fornicado, de haber tenido relaciones sexuales con su suegro. Nacen 2 niños y de esos 2 niños Dios escoge a Fares, y Fares es el hombre, el joven, el niño que Dios usa para que continúe la genealogía de Jesucristo. Dios levanta a una mujer llamada Rahab, que era prostituta, que no pertenecía al linaje de Israel, pero al ella guardar a los espías que Josué mandó, Dios le estuvo mostrando misericordia a esta mujer, y no tan solo la salva a ella, sino que a toda su parentela, y todos ellos vienen a ser parte del pueblo de Israel. Y entonces Salmón se casa con esta mujer y Dios usa a Rahab para ser parte de esa genealogía donde iban a ser el Salvador del mundo. Después usa Dios a otra mujer, escúchame bien, llamada Ruth, que no era judía, era moabita, y más tarde la esposa de David, Betsabé, una mujer que no era su esposa originalmente y que hay un pecado de por medio, la obtiene de una manera ilícita, pero ahí Dios está mostrando su misericordia. Escúchame, amada iglesia, yo quiero despertar tu espíritu. El amor de Dios es fiel, y el amor de Dios es fiel para contigo y para con tu familia. Los sueños de Dios están para con tu familia. Dios le dijo a Abraham: contigo hago mi pacto y con tu descendencia. Cuando Dios miró a Abraham, no miró tan solo a Abraham, miró a Isaac, miró a Jacob, le dio un hijo que fue el hijo de la promesa. Más tarde nace, después de Jacob, nace una 4ª generación que tiene 12 hijos. Jacob es el padre de la nación de Israel, 12 príncipes, 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus de Israel nace una nación que hasta el día de hoy sigue vigente, que hasta el día de hoy está presente en el planeta Tierra. Ha tenido enemigos, han querido exterminar al pueblo judío, no una, no dos, muchas veces. Hoy el pueblo de Israel, el Estado de Israel como tal, está rodeados de enemigos. Los quieren destruir, quieren acabar con ellos, pero el amor de Dios es fiel y permanece con Abraham. Ahora tú y yo somos hijos de Abraham por la fe.
Porque así como Abraham creyó y tú hoy has creído en Jesucristo, tú y yo somos hijos de Abraham por la fe. Y esa herencia espiritual y esa promesa espiritual que Abraham, Dios le dio, amados, por haber creído en el Señor, también nos alcanza a nosotros, porque somos el Israel espiritual. No somos de sangre, no somos judíos, pero somos el Israel espiritual por la fe. Nosotros, el pueblo gentil, no merecíamos estar en el reino, no era para nosotros, pero por causa de que Israel despreció, entonces Dios injertó el olivo silvestre, la rama que no pertenecía a este árbol genuino, le injertó esta rama. Esa rama somos nosotros, el pueblo gentil, amados. Por eso cuando el apóstol Pedro empezó a predicar a los gentiles, cuando fue a la casa de Cornelio, el apóstol Pedro se quedó asombrado cuando el Espíritu Santo se derramó sobre personas que para su religión, en su formación religiosa, para ellos no era la salvación. Pero cuando el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio sobre todos aquellos que había invitado Cornelio, él era un centurión romano, él era un hombre que estaba a cargo de pertenecía y trabajaba para una compañía llamada la italiana. Pero ese día Cornelio había congregado a amigos, a familiares, a soldados. Pero ese día, cuando Cornelio hizo esa reunión, Pedro predicó, anunció la palabra y el Espíritu Santo se derramó. Y quiere decir que el apóstol Pedro se quedó asombrado cuando vio esa manifestación de que hablaban en lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban. Y Pedro dijo: ¿quiénes somos nosotros para impedir que estos que han recibido el Espíritu Santo bajen al agua y sean bautizados? Amados, el amor de Dios hoy no hace acepción de personas. Y yo quiero decirte que en este tiempo, tú y yo como padres de familias, si tú tienes hijos, si ya están casados, pero aunque ya estén casados, tú eres una nueva plataforma, tú eres un Abraham para esa familia. Y yo quiero animarte que tú trabajes de una manera incansable por dejar un legado a tus futuras generaciones. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cuál es el legado que le voy a dejar a mis hijas? Yo me pregunto a mí mismo, ¿cuál es el legado que le voy a dejar a mi familia? Amados, yo quiero tener esa misma fe e imitar la fe del padre Abraham, imitar la fe de un hombre que le creyó a Dios en todo y que Dios mismo habló de Abraham y testificó y dijo lo siguiente. Te voy a leer Génesis capítulo 18, versículo 18. Y dice, versículo 17, que es el contexto. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19, eso está impresionante. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuando leo este pasaje, me doy cuenta que Dios tenía su confianza en Abraham. Y Dios dijo de Abraham: yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová. Amados, el trabajo que tenemos los padres de familia es poner la semilla incorruptible en el corazón de nuestros hijos. Esa es la herencia, ese es el legado más poderoso y grande por el que un papá y una mamá debemos de pugnar para nuestras futuras generaciones. Decía la semana pasada, es triste ver, bueno, no lo dije, pero hoy lo digo, es triste ver, para mí como papá, para mí como pastor, es triste ver cuando los padres le ponen un 90% de valor a la preparación académica de nuestros hijos. Primaria, kinder, secundaria, preparatoria, un 90%.
y un 2%, 3% de valor, 5%, a lo mejor 10%. Y no estoy diciendo de todos, pero muchos caemos en ese tipo de actitudes cuando se trata de su preparación espiritual. Yo quiero aprovechar para felicitar a la Escuela de Excelencia con Carácter que Dios nos ha permitido ir desarrollando en los años recientes en esta casa espiritual, en esta congregación, por el trabajo que han desarrollado. Y saben, aquí quiero felicitar en especial a los padres de familia. Recientemente hemos estado viendo videos, yo no he visto todos, pero me los voy a chutar todos, voy a ver todos. Y yo felicito a los padres, felicito a las madres, amados, que han estado involucrados, comprometidos en la formación cristiana, en la formación espiritual, de poner valores y fundamentos en el corazón de sus hijos, al estar comprometidos y trabajando juntamente con las maestras, llevando adelante las recomendaciones que se dan en la Escuela de Excelencia con Carácter. Y es triste que hay padres que no pueden faltar en una tarea con la escuela secular, pero les vale, se pasan, se brincan las recomendaciones de cuando en Escuela de Excelencia le dicen: papás, queremos que participen de esta manera, que trabajen con sus hijos. Yo escucho de mamás estresadísimas para que sus hijos cumplan con sus escuelas, pero no he visto esa misma persona estresada para que cumpla con la enseñanza que su hijo le va a traer un cambio, una bendición que va a trascender el tiempo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios cambia corazones, la palabra de Dios moldea el alma. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Amados, yo te exhorto en el nombre del Señor. ¿Quieres ver el amor de Dios manifestado en tus futuras generaciones? Trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Una ocasión, Jesús está predicándole a la mujer samaritana y los discípulos fueron a buscar comida. Él se puso a platicar en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, y cuando llegaron los discípulos traían la comida y le dijeron: Señor, ya trajimos el lunch. Y Jesús le dijo: trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Y ellos sacaron de onda. Dijo: yo ya estoy comiendo, dijo. Yo ya he comido. Ay, pero ¿quién le habrá traído de comer si nosotros nos fuimos y no hay nadie aquí? Y entonces dijo él: mi comida es que haga la voluntad, haga la obra de mi Padre, haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Amados, ese debe de ser nuestro mayor empeño como padres de familia. Ya Dios nos mostró su misericordia, ya Dios nos perdonó. ¿Por qué seguimos enclaustrados en una mentalidad y en un sistema todavía muy mundano y terrenal? Que la escuela secular tiene más valor que la vida y la educación espiritual de tu familia. Dios dijo de Abraham: yo sé que Él va a mandar a sus hijos después de Él para que guarden mis mandamientos. Amados, que esa sea la confianza de Dios para contigo como papá y mamá. Yo sé que no he sido el mejor padre, yo sé que no he sido el mejor educador en mi hogar, pero ¿sabes qué? Yo quiero esforzarme más y quiero trabajar por la formación de mis hijos. Amados, la historia, nos platica de un hombre que cambió y revolucionó su continente, su país. Ahí habla de un hombre llamado John Calvino, un hombre que lo educó su mamá en su casa, que lo instruyó. Una mujer que oraba en la mañana y oraba en la tarde. Una mujer que le enseñaba la palabra de Dios a sus 10 hijos. Esta mujer tuvo
19 o 18 hijos. Se le murieron 9 hijos. Y ella instruía a sus hijos. 9 o 10 hijos les daba ella la enseñanza. Les compartía la palabra de Dios. Y Juan Calvino es el fundador de la iglesia metodista. Se dice que esta mujer era metódica y le enseñaba la palabra de Dios, le enseñaba la palabra de Dios, le enseñaba la palabra de Dios. ¿Sabes qué dice el Proverbios capítulo 30? Dice, te lo voy a leer. Es un Proverbios de un hombre que alude a alguien especial que le instruyó en la palabra de Dios, que le enseñó en la palabra de Dios. Dice palabras de Agur, ¿sí? Perdón, capítulo 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. La profecía con que le enseñó su madre. Amados, los antiguos, nuestros antepasados, nuestros padres, yo tuve un padre que nació en el año de 1916 y ellos se esforzaban por formar generaciones que le sirvieran a la sociedad. Esa era la mentalidad de ellos. Servicio. Nosotros no tenemos que dejar esos antiguos caminos. Formar a nuestros hijos en el servicio, pero ahora no tan solo de la sociedad, sino primero que amen a Dios y que sirvan a Dios sirviéndole al prójimo. Amados, qué hermoso es cuando en el hogar estamos formando carácter en el corazón y en la vida de nuestros hijos. Qué triste es cuando solamente queremos que nuestros hijos tengan el 10 de calificación, el 9 de calificación, pero no estamos formando en ellos carácter, no estamos poniendo en ellos el temor de Dios. Escúchame, nosotros como padres tenemos un peso en nuestros hombros, tenemos una responsabilidad en nuestros hombros, y cuando Dios puso esa responsabilidad era porque Dios sabía que tú podías llevar adelante ese compromiso y ese proyecto. Y ese proyecto son tus hijos. Tú y yo tenemos una herencia de parte de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Y cosa de gran estima es el fruto del vientre. Una de las formas en que Dios nos ha manifestado su inconmensurable amor es dándonos hijos, dándonos una descendencia. Y de esa manera nosotros también tenemos que responder a ese amor de Dios. ¿Cómo vamos a amar a nuestros hijos? Formándolos, corrigiéndolos, enseñándolos. Decía un pastor el otro día, mi hijo agarró mis pupilentes, y los agarró para jugar. Y decía el pastor, yo le llamé a mi hijo y le dije, hijo, tú agarraste mis pupilentes porque no los había encontrado, unos lentes de contacto para poder ver mejor. No era para que cambiara de color, igual que el que se lo pone no hay problema. Y le dice el hijo, sí papá, ¿y qué hiciste? Lo agarré para jugar. Y le dice, mi amor, no vuelvas a agarrar esto, porque esto no es para jugar, hijo. Y él dio una enseñanza y dijo, tú no puedes corregir a tu hijo en un área donde tú no le has enseñado. Nuestros hijos son dignos de corrección cuando nosotros ya les dimos una enseñanza. Pero muchas veces el error de nosotros como padres es que corregimos donde no hemos enseñado. ¿Me explico? Corregimos en cosas, a veces ponemos mucho valor, mucho énfasis a cosas que nada tienen que ver con un pecado, pero cuando se trata de un pecado lo pasamos por alto. Y tenemos que entender la diferencia entre lo que es realmente formar el carácter y cuando solamente nosotros estamos dejando que nuestros hijos se la vayan llevando, los dejamos como los caballitos sueltos, como los, válgase la comparación, como animalitos que anden, ¿verdad? Que se den a la voluntad de Dios, y eso no es el plan de Dios. Josué tomó una decisión y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Una de las maneras más grandes en que nosotros podemos responderle al inconmensurable amor de Dios es esforzarnos
por un día entregarle a Dios una generación que la formamos en casa, que la instruimos en casa, que tenemos que enseñar a nuestros hijos el temor de Dios, el amar a la gente, el no hablar mal de los demás, el perdonar. Eso es formar el carácter. ¿Cuántas veces nuestros hijos no han llorado porque un compañero de la escuela les hizo algo, porque en la escuela les hicieron bullying por X o por Y? Y a veces uno va y se gritonea y se pelea en la escuela y uno insulta y uno pierde los estribos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Nosotros debemos de ir a hablar, pero con un ejemplo de vida. Tenemos poder defenderlos, pero con estilo, vaya. Tenemos principios, tenemos la palabra de Dios. Y si en algún momento pues perdimos el estribo, tampoco es una situación de condenar, porque estamos aprendiendo a ser padres. Pero lo importante es que nuestra meta, amados, en esta maravillosa carrera es que ese inconmensurable amor de Dios se vea reflejado en nuestras futuras generaciones. Ese es el sueño de Dios. ¿Y cómo ese amor se va a poder manifestar si no trabajamos, si no formamos, si no instruimos, si no enseñamos? Por eso yo creo que a nuestros hijos tenemos que enseñarles responsabilidad. A nuestros hijos tenemos que enseñarles a ser responsables, comprometidos, esforzados, puntuales, respetuosos de la autoridad, respetuosos de sus compañeros, respetuosos de cualquier persona, serviciales. Nosotros tenemos que ir formando el carácter, porque esta generación, amados, no cometamos el error, amada iglesia, o quien me esté escuchando del otro lado, no cometamos el terrible y grave error que solamente tu hijo te dé buenas calificaciones y pensar que eso es lo único que tu hijo necesita. Ya no importa que no lleves la tarea de la iglesia, ya no importa que no leas la palabra, no importa que no cumplas con la iglesia, eso un día va a pesar. Nos van a pasar la factura, porque pueda que tengamos gente preparada académicamente, pero irrespetuosa, ingrata con sus propios padres. Cuando nosotros como pastores o las maestras de escuela de excelencia te dicen, mire, por favor, haga esto, le ponemos este proyecto, trabajen con sus hijos. ¡Ay! Y si tú lo ves como tedioso, pesado, amados, un día, al final del día, esto va a repercutir. Si tú formas el carácter de Dios en la vida de tu hijo, un día tú lo vas a disfrutar. Pero si tú no lo haces ahora que tienes tiempo, un día tú eres el que vas a sufrir. Amados, ese no es el plan de Dios. El inconmensurable amor de Dios se vio reflejado en la vida de Abraham y en sus futuras generaciones. Dios cumplió su palabra, Dios fue fiel, y hoy Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo quiero darte un último tips. En base a la palabra, más que tips, enseñanza, ¿no? En base a la palabra. Estoy tratando de ir aterrizando. Quiero que me acompañes a Deuteronomio. Y Dios está hablando a los padres. Dios está hablando a los padres. Y el mandato de Dios para con los padres es el siguiente. Capítulo 6. Dice, versículo 1, el gran mandamiento. Este es el gran mandamiento. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Sí? Para que temas a Jehová tu Dios, temor de Dios por delante, porque en el temor de Dios está la sabiduría, en el temor de Dios está la riqueza, y en el temor de Dios está la honra. ¿Sí? Honra, riqueza y larga vida son la remuneración
del temor de Jehová. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Pues regularmente una persona ve a sus hijos y ve a sus nietos, y ya los que tienen más vida, hasta sus bisnietos, y ya los que de verdad se volaron la barda, hasta los tataranietos. Pero bueno, Dios está marcando por lo menos 3 generaciones, porque ahí está el inconmensurable amor de Dios. Él quiere ver bien a tus hijos, Él quiere ver bien a tus nietos. Y dice acá: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios? Inconmensurable amor de Dios es que a ti te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien en la vida. Dios no está airado, excepto que ya la persona le odie, le aborrezca en un momento dado. Pues Dios puede traer juicio, pero es lo último que Dios quiere hacer. Por eso vino a Jesús. Por eso vino Jesús. Por eso Jesús dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Yo no he venido sino para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo he venido para que en mí tengáis vida y vida en abundancia. Jesús una y otra vez nos reiteró cuál es el corazón del Padre. Y entonces, sigo leyendo. Oye pues, oh Israel, versículo 3, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después que el Señor le manda a los padres qué es lo que tienen que hacer, fíjate, ahí viene la recomendación para los hijos. Perdón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados, ¿cuándo es que el padre tiene el poder de influenciar en sus futuras generaciones? ¿Cuándo es que la madre tiene el poder de influenciar en sus futuras generaciones? Yo quiero nada más añadir un detalle de lo que dije de la mamá de Juan Calvino. Juan Calvino su madre fue la que estuvo a cargo de la formación de sus hijos, porque el padre por mucho tiempo estuvo ausente, y esa mujer se agarró de Dios, oraba 2 veces al día e instruía en la palabra a sus hijos. Fue una mujer que invirtió tiempo en sus hijos. Amados, en estos tiempos en los que la vida ha cambiado, muchas veces papá y mamá están en el trabajo y llegamos tan cansados del trabajo, o llegan tan cansados del trabajo y dicen: no, yo no tengo tiempo para ayudar, a ver tu tarea, y ya, déjame que tome mi tiempo de celular, de Facebook, ya no tengo. Escúchame, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que aprovechar los días, los pocos años que nuestros hijos van a estar con nosotros, y formarlos y prepararlos para que nuestras futuras generaciones amen, busquen y sirvan a Dios con toda el alma y con todo el corazón. Pero ¿en qué momento un padre puede influenciar en sus hijos? ¿En qué momento una madre puede influenciar en sus hijos? Cuando un padre ama y tiene temor de Dios. Cuando tú le repites la palabra a esos hijos, lo que tú le digas
va a tener peso, va a tener base, va a tener fundamento, va a trascender, va a trastocar, va a penetrar a su espíritu. Pero mientras tú y yo como padre no practiquemos el temor de Dios, no amemos a Dios, lo que tú le digas va a ser hueco y vacío. Por eso yo quiero animarte con todo mi corazón y quiero decirte en el nombre del Señor, estamos en un tiempo, en el umbral de un tiempo de cambio, en el umbral del mayor avivamiento que viene sobre las familias de la tierra. El Señor dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, ahí están incluidos tus hijos y los míos. Los ancianos, están incluyendo los padres, los abuelos. Los siervos, está incluyendo todo tipo de condición social. Dios no tiene acepción de personas, pero dice los hijos, vuestros jóvenes, está hablando de las generaciones más recientes. Amados, cuando yo veo las clases que los niños, la palabra que los niños están compartiendo en las redes sociales, cuando veo que se plantan esos niños de 7 años, de 6 años, de 5 años, de 4 años y que empiezan a hablar de la palabra de Dios, ¿sabes qué veo ahí? Veo la gloria de Dios manifestándose. Veo la gloria de Dios porque yo no tuve esa dicha de que a mí me instruyeran en la palabra desde que yo estaba pequeño. Yo no tuve la dicha de que cuando yo era un niño de 3, 4 años me supiera la palabra. Mis padres obviamente se preocuparon a la manera de ellos, pero no me dieron esas enseñanzas que hoy estos niños que están en nuestra congregación, que están en nuestros hogares, que son tus hijos, que son nuestros hijos, están recibiendo. Yo doy gracias a Dios porque mis hijas nacieron ahora en un hogar cristiano. Nunca vieron a su padre alcohólico. Sí lo han visto enojado y bien bravo y a veces... Pero la misericordia de Dios me alcanzó. Yo debí haber sido brujo y mujeriego, porque mi abuelito fue brujo. Mi padre practicó también el ocultismo. Yo era la 3ª generación y mi mentalidad era tener mujeres, muchas mujeres. Hasta cuando yo tuviera unos 28 años, decía en mi mente, cuando yo tenía 15, 16, 12, 13 años, cuando yo tenga unos 28 años, ya que haya vivido la vida loca, entonces me voy a casar con una mujer. Claro, no con 2 ni 3, con una decía yo. Pero yo ya hice y deshice. Esa era mi mentalidad porque yo traía una herencia de maldición. Pero el infinito, inefable, el incomparable, el inagotable, el eterno amor de Dios, que no mira tus defectos, que no mira quién eres tú, me alcanzó, me abrazó, me sanó, me restauró y me dio un matrimonio, una familia que nunca imaginé en mi vida. Porque así es Dios, así es su amor todo lo puede. No importa que el matrimonio esté roto, si tú lo puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. Si tan solo puedes creer, vas a ver su gloria y su poder manifestado. Y Dios me alcanza y me libera y me saca a los demonios. Y me da una esposa que me bendice y me da unas hijas. Eso todo yo no lo imaginé de esa manera. Pero el amor de Dios tan grande no permitió que esa herencia de maldición continuara en mi vida. Y a partir de mí están haciendo una nueva temporada, una nueva generación, una plataforma distinta para mis futuras generaciones. Yo quiero dejar un legado para mis futuras generaciones de que amen y que honren y teman a Dios. Por eso en esta noche yo celebro una vez más a esos padres que están trabajando con sus hijos y les están instruyendo la palabra de Dios. A lo mejor tu hijo no va a ser de 10. A lo mejor tu hijo en la escuela secular no va a ser de 9. A lo mejor tu hijo va a ser de 8. Va a ser de 7. Eso no lo limita para que sea un instrumento en las manos de Dios. Quítate de tu mente que si no sacó 9,
no es el mejor alumno. Amados, no siempre el que sacó 10 es el que le está yendo bien en la vida. Pero si tú lo formas y lo instruyes, si tú le pones el temor de Dios, ¿qué era lo que Jacob le puso a José? ¿Qué fue lo que la mamá de José le puso en su corazón y su padre Jacob le pusieron a José? Le pusieron temor de Dios. Y el temor de Dios le abrió camino y le hizo un hombre próspero en todos los sentidos de la vida. Porque José, vendido como esclavo en Egipto, supo honrar a su jefe, a su amo, administraba íntegramente la hacienda. Yo me pongo a pensar, ¿quién le pone a un extranjero en sus manos toda la riqueza y el patrimonio de un hombre tan importante en la tierra de Egipto? ¿Quién se la pone en sus manos? Si no era porque ese hombre se dio cuenta que Dios estaba con José y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Cuando Potifar puso en las manos de José toda su hacienda, todo se multiplicó, todo fue bendecido, lo que estaba en la casa como lo que estaba en el campo. Cuando la esposa de Potifar le dice a José, yo quiero tener sexo contigo, quiero que te acuestes conmigo, lo primero que José le dice, yo no puedo hacer eso porque yo temo a Dios, no puedo hacerle eso a Dios. ¿Sabes qué tenía José? Temor de Dios, temor de Dios. Eso le costó la cárcel, pero ahí en la cárcel Dios se acordó y de ahí sacó Dios a José y lo puso como el segundo de Faraón, porque hubieron padres que pusieron un fundamento en la vida de este joven, que aun cuando estuvo lejos de su casa, él tenía en primer lugar en su corazón a Dios. Yo quiero animarte, padre de familia, mamá, que estás a lo mejor sacando adelante tú al frente de tu familia, o a lo mejor, padre, tú eres el único que estás al frente, quizá tu esposa no está presente. Amados, la gracia de Dios estará con ustedes y el incomparable, el inconmensurable amor de Dios va a seguir manifestándose en tu vida y en tus futuras generaciones. Oh, yo alabo a Dios, me gozo tanto con esos niños que tenemos en nuestra congregación. Hay futuros maestros, hay futuros pastores. Yo alabo a Dios por nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, porque sé que en ellos también hay llamados y hay ministerios y hay potenciales que se van a estar activando. Amados padres de familia, esta es tu hora. Para esta hora has llegado y por eso Dios ha puesto en tus manos ese tesoro maravilloso y esa herencia que se llaman hijos e hijas. Así que yo quiero agradecer a Dios y quiero orar por ti para que tú y yo seamos los mejores papás, seamos los mejores entrenadores, los formadores de carácter, los que levantemos para nuestro Dios una generación que honre y se plante frente a las redes sociales como lo están haciendo nuestros niños y hablen de la grandeza de ese Dios que nos amó con un amor eterno y que su fidelidad será para siempre. Oramos a Dios. Padre, te doy gracias este día, Padre. Te doy gracias en este momento. Y oro en el nombre poderoso de Jesús para que esa revelación de tu amor infinito que hoy me alcanzó y que hoy ha alcanzado a tu iglesia, esa revelación nos lleve a esforzarnos a vivir aún más en la realidad de tu reino, Señor. Y no estemos enclaustrados en un sistema en el que le damos más valor a una profesión que va a terminar cuando nos vayamos al hueco, a la sepultura, y no en una profesión que los preparará no tan solo para esta vida, sino sobre todo para la vida eterna después de la muerte. Señor, en el nombre de Jesús, levanta padres como Abraham fue para su descendencia. Levanta padres en mi vida, en mi esposa, en la vida de tu iglesia, como lo fue Abraham para sus futuras generaciones. Con esa fe, con esa firmeza, con esa entereza de formar el carácter de Cristo en nuestros hijos, Señor. La mejor y más poderosa iglesia es la que está en nuestro hogar. Que no tengamos la flojera y la pereza
y la desfachatez de decir que la maestra de la iglesia se encargue de ti o el pastor se encargue de ti, porque somos instructores, pero quien tiene la mayor responsabilidad y a quien le van a demandar la mayor responsabilidad va a ser a cada padre. Yo como pastor de las ovejas tengo una grande responsabilidad delante de Dios, pero tú como padre tienes una responsabilidad delante del Padre también. Ayuda a cada familia, ayuda a cada mamá, ayuda a cada papá, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús a seguir invirtiendo en la formación, en la preparación, en la educación de nuestros hijos, en tu reino y en tu palabra. Te lo pedimos y te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos a cumplir tus sueños aquí en Paraíso, Señor. Llévanos a cumplir tus sueños en esta ciudad y en nuestra generación. Yo bendigo a cada padre, yo bendigo a cada maestra que está haciendo un trabajo en esta congregación, Señor. Yo bendigo a cada ministerio que está funcionando, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, porque tu amor me alcanzó a tiempo y rompió esa maldición que debería haberme tocado a mí también, porque yo traía una herencia de maldición, pero tú rompiste esa maldición y me mostraste tu infinita misericordia. Yo bendigo en esta hora tu nombre y te alabo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi deseo y mi anhelo es que esta palabra la atesores en tu corazón, que el Espíritu Santo te dé entendimiento en lo que traté de decir en estos momentos. En el nombre de Jesús te bendecimos y damos gracias.